Vamos a continuar con una relación estequiométrica volumen-volumen. Para ello nos planteamos el siguiente ejercicio, que dice: la densidad del benceno líquido es 0,88 gramos ml a 20 grados Celsius y arde como sigue, es decir, a través de la siguiente reacción. Benceno, esa es su fórmula química, más oxígeno nos genera dióxido de carbono más agua. Bueno, ya la ecuación la tenemos igualada, ¿no? Por defecto, ¿sí? Bien, se nos pide entonces con esta información que calculemos cuántos ml de oxígeno gaseoso, es decir, están pidiendo el volumen de oxígeno de uno de los reactivos, que está a 23 grados Celsius y 1,06 atmósferas de presión. Es necesario o se necesitan para quemar o para que reaccionen 13,5 ml de benceno líquido. Fíjense que nos dan como dato el volumen del benceno y nos piden el volumen del oxígeno necesario. No podemos hacer directamente acá una relación volumen-volumen porque el oxígeno está en ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Entonces no son las mismas condiciones del benceno. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer acá? Fíjense que del oxígeno, ¿qué tenemos del oxígeno? Del oxígeno tenemos su presión y tenemos la temperatura. Y del benceno tenemos densidad y tenemos volumen. Y este volumen de benceno, teniendo la densidad, podemos calcular la masa de benceno. Y teniendo la masa de benceno, podemos hacer una relación masa-masa y encontrar la masa de oxígeno. Pero si bien es cierto que no es la masa que nos pide el oxígeno, sino el volumen, entonces esa masa que vamos a encontrar de oxígeno de esta relación masa-masa con el benceno, esa masa, y utilizando la temperatura y la presión, y a través de la ecuación de gases, la ecuación de estado, podemos encontrar el volumen entonces de oxígeno. Bien, entonces para ello primeramente que necesitamos conocer la masa de benceno, ¿no? Para luego posteriormente, como mencionamos, hacer la relación masa-masa. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de benceno? Del benceno tenemos el volumen y tenemos la densidad. Por lo tanto, utilizamos la ecuación que va a ser de densidad. Pero previamente calculemos sus pesos moleculares de los dos compuestos. En el caso del carbono, que es 12 su peso atómico y por 6 átomos es 72. En el caso del hidrógeno, es 1 el peso atómico por los 6 átomos es 6. Bueno, y todo multiplicado por el cociente de 2 de adelante. En el caso del oxígeno, 16 es el peso atómico por 2 es 32. Y todo multiplicado por el coeficiente de 15 que tiene el oxígeno en la reacción. Esto nos dice que cuando reaccionan 156 gramos de benceno, se requieren 480 gramos de oxígeno. Estos datos nos van a servir enseguida para hacer la relación masa-masa entre todos compuestos. Ya, pero decíamos que necesitamos entonces tener inicialmente, para poder hacer el cálculo, la masa de benceno. Y eso lo hacemos a través de la fórmula de la densidad. Densidad del benceno va a ser igual a la masa de benceno sobre el volumen de benceno. Despejando masa va a ser igual a la densidad del benceno por el volumen del benceno. La densidad del benceno es 0,88 gramos ml y el volumen de benceno es 13,5 ml. Reemplazando, encontramos entonces, reemplazando la densidad por un lado y luego el volumen, encontramos que la masa de benceno que tenemos en realidad es 11,88 gramos de benceno. Bien, entonces, teniendo esta masa de benceno, hagamos la relación masa-masa con el oxígeno para encontrar la masa de oxígeno. Bien, partiendo de esos 11,88 gramos de benceno que hemos calculado, la relación que nos dice que cada vez que se tienen 156 gramos de benceno, se requieren 480 gramos de oxígeno. Es la relación que estamos utilizando. De manera que la masa de oxígeno que se obtiene es 36,5539 gramos de oxígeno. Pero como les mencionaba, no es la masa de oxígeno la que se nos pide, sino el volumen, en ml en este caso. Entonces, sabemos que el oxígeno es un gas y que además tenemos acá las condiciones de presión y temperatura. La presión tiene que estar en atmósfera, no hay ningún problema. Pero la temperatura tiene que estar en grados Kelvin para poder reemplazar la ecuación de estado. Por lo tanto, estos 23 grados Celsius en realidad representan
296 grados Kelvin, ¿no? Recordemos que para poder transformar de grados Celsius a grados Kelvin debemos sumarle 273 grados Celsius. Bien, fíjense que ya tenemos la temperatura en grados Kelvin, tenemos la presión en atmósfera, podemos encontrar el volumen de oxígeno a través de la ecuación de estado. Despejando el volumen del oxígeno en esa ecuación de estado, la masa de oxígeno la tenemos calculada acá, que es 36,5539. En la constante R, que es 0,082054 atmósfera litro Kelvin mol. La temperatura que tiene que estar en grados Kelvin, que es 296. Y esto dividido entre la presión, que es una atmósfera, dice el enunciado, y el peso molecular del oxígeno. El peso molecular del oxígeno es 16, ¿cierto? Acá tengamos mucho cuidado que cuando en la ecuación de estado utilizamos el peso molecular, no es por si acaso el peso que tenemos en la reacción química, porque este peso de acá corresponde a 15 moles. En cambio, en la ecuación de estado, el peso molecular que se coloca como dato es de 1 mol, ¿no? Entonces, oxígeno 16, como es diatómico, es molecular, pues por 2. Si nos vamos acá a la ecuación química, el oxígeno se va a acompañar de subíndice 2, por eso que se lo indica por 2. 16 por 2, 32 es el peso molecular de 1 mol para el caso del oxígeno. Y resolviendo esto encontramos que el volumen que vamos a necesitar de oxígeno cuando trabajamos con 13,5 ml es igual a 26.174 ml de oxígeno. En realidad de esta fórmula nosotros vamos a encontrar el volumen en realidad en litros, ¿no? Sí, solamente que lo estamos transformando a ml, una vez, porque nos pide el enunciado obtenerlo en ml. Ten mucho cuidado que el volumen que se obtiene de oxígeno en esta fórmula está en litros. Entonces mucho la transformación para llevarlo a ml. Muchas gracias.